a esta sesión de la Comisión de Urbanismo, que la celebramos hoy a la mañana. El orden del día es el que ya está repartido y primero tenemos los dos asuntos que se proponen elevar a pleno. En relación el primero de ellos con el convenio para la promoción de vivienda de protección social en el ámbito de ALEI. Y le paso la palabra a Juan de Dios Sanz. Egunon. Recordaréis que en la comisión informativa y en el pleno de septiembre se aprobó la propuesta de un convenio en el ámbito de ALEI a suscribir con el Gobierno vasco. Este convenio tenía por objeto desarrollar la ordenación prevista para este ámbito de ALEI en el plan general y en el plan especial que se aprobó en el año 2021 y pretendía fundamentalmente crear un parque de vivienda protegida que se gestionara en régimen de alquiler. Se regularizaban las alineaciones y el frente de la avenida de Lizacho y se facilita el entronque viario con la creación de una glorieta de conexión de la avenida de Lizacho con Olaguisonen y con ALEI. Pues bien, la tramitación de este convenio a suscribir con el Gobierno vasco se sometió a los trámites preceptivos de información pública y no se ha registrado ninguna alegación. No obstante, con fecha 23 de noviembre del 2022, el Gobierno vasco nos ha remitido un escrito advirtiendo de algunos errores en el convenio que nos habían remitido previamente y, en concreto, nos advierten de que en el expositivo quinto la descripción que se contiene de la titularidad de las parcelas contiene algún error y las parcelas resultantes, la descripción de las parcelas resultantes del plan especial también contienen algún error, pero es un error que figura en el texto en versión en euskera, es decir, en la versión que estaba en castellano era correcta, pero la versión de ese párrafo en euskera no era correcta. Por lo tanto, nos mandan el documento actualizado con la corrección que os acabo de comentar y con el texto que debe ser aprobado, con una relación de antecedentes conforme con lo que establece el plan especial. Como se trata de una corrección de errores que no afecta a la sustancia del convenio, no procede tramitar esto como un nuevo trámite de información pública, sino que, si se estima oportuno, procedería ya simplemente la aprobación definitiva del convenio, que es lo que se trae a esta comisión informativa. Gracias, Juan. ¿Intervenciones? Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos favorables? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. Queda aprobado y pasamos al siguiente punto de elevación a pleno, la modificación puntual del catálogo de protección del patrimonio histórico-cultural de Irún. Paso la palabra a Miquel Gargallo. Egunon. Bueno, como sabéis ya en la comisión, porque fue también en el pleno del 27 de mayo de este año se ha aprobado inicialmente una modificación puntual que afecta a 40 edificios urbanos, de villas urbanas, y consecuentemente ha habido una exposición pública y durante el periodo de exposición pública se han presentado 3 alegaciones que tenemos que resolver y además se han presentado 2 informes del Departamento de Cultura de Diputación Foral y de la Dirección Patrimonio Cultural del Gobierno vasco. Ambos informes van en la misma dirección, señalando pues, que en estos momentos tenemos una ley aprobada en el 2019, la Ley 6/2019, y que establece unos rangos de protección pues, diferentes a la legislación anterior y, por lo tanto, se entiende que hay que actualizar en estos momentos el catálogo completo. Bien, es una cuestión que tenemos que hacer en una revisión completa del catálogo. La idea en este momento es proteger e incorporar como modificación puntual al catálogo los 40 edificios que hemos comentado y en estos momentos iniciaremos un proceso también de revisión del catálogo completo en relación ya con los niveles de protección que establece y su ajuste a la Ley 6/2019. Las alegaciones presentadas han sido 3, una por parte de una promotora que en estos momentos, bueno, la primera, perdón, es un propietario del edificio de la calle Sarasata, que lo único que está solicitando es que se recoja en el catálogo el nombre de la villa
tal como está actualmente reconocido, que es Villa Aterpea, y por lo tanto se estimó la alegación para incorporar esa corrección. Las otras dos responden a dos constructoras que en estos momentos habían solicitado licencias de derribo, una en la calle Zubrano número 5, Villa Mariana, y otro en la avenida Guipúzcoa, el número 1 y el número 3. En relación con la primera, la de Zuberoa número 5, Construcciones y Contratas Arts, han presentado no es una alegación, sino es un recurso a la suspensión de licencias que os va a comentar Juan. Bien, aunque Construcciones y Contratas Arts ha presentado una alegación en el plazo de exposición pública, en realidad no se trata de una alegación como tal al catálogo, sino lo que hacen es presentar un recurso de reposición contra el apartado tercero del acuerdo plenario, que es el que establecía la suspensión de las licencias hasta tanto se resolviera el expediente de modificación del catálogo. A ese respecto, la propuesta que se lleva y que se ha informado es la de desestimación de esta petición de anular el apartado del acuerdo plenario relativo a la suspensión de licencias. Construcciones y Contratas Arts SL había solicitado previamente una licencia de derribo que afectaba a la Villa Mariana, que está en la calle Zuberoa 5. Los argumentos que se utilizan para solicitar la anulación de la cláusula de suspensión de licencias tienen que ver con que la modificación del catálogo se ha tramitado no como modificación de planeamiento, sino a través de la aprobación de una ordenanza, que es el procedimiento que estamos siguiendo, que es uno de los dos procedimientos que la ley del suelo permite. Pues bien, ellos lo que mantienen es que la suspensión de las licencias no es posible en el ámbito de la segunda tramitación, es decir, como modificación de ordenanza, sino que únicamente está prevista en la ley, dicen ellos, para las modificaciones de planeamiento. Nosotros lo que defendemos es que la suspensión de las licencias es igualmente válida para este otro procedimiento a través de aprobación de una ordenanza, porque responde a la misma lógica. Y no solamente lo decimos nosotros, sino que aportamos sentencias del Tribunal Supremo que se manifiestan en ese sentido y que lo justifican en que si no fuera de este modo no se podría garantizar la defensa del patrimonio y evitar que se estropee, que se malogre el objetivo que se pretende con la modificación del catálogo. Por lo tanto, consideramos que desde un punto de vista jurídico se justifica plenamente el mantener esta medida de suspensión de la licencia. De acuerdo. Y con respecto a la tercera alegación, que también es una constructora que había solicitado el derribo de los dos primeros inmuebles de la avenida Guipúzcoa, el 1 y número 3. En este caso sí presentan una alegación. Su alegación se basa en que, tras un estudio que realizan ellos sobre esas dos vías, consideran que no tiene elementos de protección, no es una arquitectura en estos momentos que ellos entiendan que es una arquitectura protegible, en cuanto a que el estilo, las características de la edificación, pues no son de un estilo en estos momentos, pues en el caso de la primera villa, que es una villa neo-herreriana, pues entienden que es un estilo pues que no tiene el nivel de los niveles de neo-herrerianos que se podían estar realizando pues en el resto de la península, ¿no? Nosotros discrepamos con esa posición del informe técnico que han presentado esta constructora. Entendemos que esas dos villas son villas que deben entenderse dentro del espacio que configura la avenida Guipúzcoa, que constituyen elementos que tienen un carácter patrimonial e histórico construido importante, que forman parte del origen y la historia un poco de esta avenida, y tienen un correcto funcionamiento y una relación con el espacio urbano que nos parece que hay que respetar. Entendemos que además contiene elementos singulares, tanto como elementos de mampostería, de piedras, elementos de protección, elementos de decoración de las ventanas y puertas, las cubiertas de los edificios, que tienen elementos que contribuyen un poco al paisaje urbano y que en estos momentos, si eso se derribase, estaríamos perdiendo pues parte de la historia de la ciudad, parte de la imagen de la ciudad, y quedaría todo ese espacio mucho más descontextualizado con la sustitución de estos edificios. Por lo tanto, nosotros entendemos que forman parte del patrimonio construido de la ciudad, tanto urbano como edificado, que fueron además creados
creados con un estilo y unas tendencias que pretendían ser de alguna forma escaparate de una clase social en un momento, y que eso produjo un enriquecimiento de esa volumetría, y que además su posición, su localización en la ladera y forman un equilibrio que entendemos que su desaparición sería una pérdida del patrimonio de la ciudad. Por lo tanto, rechazamos la alegación de esta constructora, y sí estimamos parcialmente aspectos de la alegación en cuanto se definen claramente en la ficha de cada uno de los dos edificios cuáles son los elementos que hay que proteger, como puede ser el zócalo, la mampostería de las fachadas, la forma de la cubierta, la piedra de la puerta, y especificamos claramente cuáles son los elementos que hay que proteger y cuáles podrían ser sustituidos o ampliados. Y bueno, en ese sentido, pues se desestima la alegación, estimándolos parcialmente en cuanto a estos elementos que se fijan en la ficha. Bueno, estas son las 3 escritos de alegaciones que se han presentado durante la exposición pública. Ello implica una modificación de las fichas en el aspecto que hemos comentado en relación con la tercera alegación, y por lo demás, pues bueno, simplemente exponeros un poco el catálogo. Sigue siendo el documento de aprobación inicial con estas rectificaciones. El catálogo, en principio, debe ser revisado a los 4 años. Ya lo contemplaba así el plan general. En este momento lo que estamos haciendo es una modificación puntual. La modificación puntual es incorporar en estos momentos estos elementos protegidos en el catálogo actual con la misma estructura que en estos momentos tienen, con el objetivo fundamental de proteger en estos momentos estos elementos que están en riesgo de desaparición. Es por eso que hemos hecho una modificación puntual, es por eso que luego tenemos que hacer una revisión ya completa del catálogo para actualizarlo a la Ley 6/2019, como dice el Gobierno vasco, pero sí interesaba en estos momentos, como estamos viendo y por las alegaciones que se han presentado, evitar el derribo en estos momentos de parte de este patrimonio que tenemos, de estas villas urbanas que en estos momentos pues tienen un cierto riesgo de desaparición por sustitución por nuevas edificaciones residenciales. Como hemos comentado, la modificación tiene como objeto conservar los valores del tejido urbano hoy en peligro, incluyendo mediante una modificación puntual, y de esta forma lo que estamos haciendo es proteger los elementos constructivos de estas vías urbanas, muchas de ellas muy singulares, que dotan de elementos referenciales. Estamos hablando de arquitectura del primer cuarto del siglo XX, estamos hablando en muchos casos de arquitectos de prestigio, como puede ser Luis Vallet o José Luis Recarte. Entonces, se trata en estos momentos de proteger estas fachadas, estos elementos constructivos, para que no sean, para que bueno, por vía de la solicitud de la licencia de derribos vayan desapareciendo de la ciudad. Estamos en este caso en una protección de estos 40 bienes inmuebles. Se protegen elementos constructivos de estos 40 edificios. No estamos protegiendo la totalidad del edificio en sí, de cara un poco pensando un poco en las distribuciones interiores, pero sí estamos en estos momentos intentando pues que lo que es esta imagen un poco que enriquece, entendemos nosotros que enriquece el espacio urbano, se siga manteniendo, que se pueda identificar la ciudad con estos elementos de referencia, y para eso nos parece importante incorporar estos 40 bienes inmuebles en el catálogo actual. Como digo, en estos momentos vamos a iniciar la revisión completa para su adaptación a la Ley 6/2019 en cuanto a la definición, adaptación un poco de los niveles de protección a esta ley, pero en principio los elementos que estos momentos se incorporan son elementos que ya con la suspensión de licencias y con su incorporación en el catálogo actual pues permiten ya su protección. Cada ficha de estos 4 bienes inmuebles va recogiendo una ficha que va identificando en estos momentos el nivel de protección. Estaríamos hablando de un nivel de protección básica de acuerdo con la Ley 6/2019.
ese nivel de protección básica tiene un nivel de protección municipal parcial en cuanto que se protegen elementos constructivos de fachadas, cubiertas, elementos fundamentalmente de imagen y no tanto pues, interiores de edificios y, en principio, con este catálogo y si el plan general permite cualquier tipo de ampliación, lo que habría que hacer en estos momentos, al estar incorporados y protegidos en el catálogo municipal, sería redactar un estudio de detalle que estableciera cómo podría ampliarse estas edificabilidades de acuerdo con el plan general, estudio de detalle que tendría que tramitarse ante el Pleno Municipal y entendemos que es un instrumento suficiente para proteger la imagen de estos edificios. Son 40 bienes inmuebles, todos corresponden fundamentalmente a villas urbanas, pues se sitúan pues en el entorno de Berau. Como veis aquí pues aparecen todas estas que se quedan protegidas del entorno de Berau, que no estaban protegidas anteriormente. En el entorno de Mendívil, de la colina Mendívil, también se establece la protección de todas estas villas que no teníamos protegidas. Y también, por último, pues las que aparecen en lo que sería la ley Guipúzcoa, como hemos comentado, la 1 y 3, que en estos momentos se había solicitado el derribo, pero bueno, se establece la protección prácticamente de todas las villas que están en la ley Guipúzcoa. Algunas ya estaban protegidas en el catálogo anterior y, en principio, pues se completa la protección con esta modificación puntual. Y eso es. Hemos terminado, Miquel, ¿verdad? Sí. Has terminado la explicación. Vale. ¿Alguna intervención? Bien. ¿Todo bien? O sea que... ¿Votos a favor de la propuesta del dictamen? Mayoría a favor. Abstenciones. 5 abstenciones. Queda aprobado y pasamos a los asuntos de información general. Son 3 aspectos que va a informar Ana Baena en relación con la renovación del césped artificial del campo de fútbol de Artía, de la instalación de alumbrado público en diversas zonas y del resfaltado del paseo de Blaya. Egunon. El primero de los asuntos es la renovación del césped artificial del campo de fútbol de Artía. Como sabéis, el campo de fútbol de Artía se renovó el césped artificial hace ya más de 12 años. Y en este momento tiene una serie de problemas fundamentalmente por la degradación del caucho. Además de ya elementos que con el paso del tiempo, tanto porterías como banquillos o las protecciones que dan a la zona de vestuarios, pues las redes del edificio, las canaletas y demás se encuentran ya en mal estado, ¿no? Entonces, el estado actual del campo, tal y como he comentado, fundamentalmente tiene un estado de deterioro avanzado. El problema fundamental es que el caucho de recebo se está deteriorando y genera una serie de serios problemas de suciedad entre los jugadores. Y ha sido una queja que hemos recibido en el último año. También hay alguna zona en la cual hay algunos asentamientos parciales, con lo cual se generan charcos, y luego pues la zona de las redes y porterías y banquillos pues se encuentran también bastante deteriorados. La actuación, ¿en qué consiste? Se levanta el césped artificial por medios mecánicos, separando los diferentes elementos que lo componen. Se demuele una zona de hormigón cerca de los banquillos, porque el césped artificial va a coger también la zona de los banquillos. Se instala un sistema de césped similar al que se ha hecho en las últimas instalaciones del Estadio Ungal, con un geodren, una base elástica, la hierba artificial, que luego todo eso va lastrado con la arena y con el caucho. Se colocan nuevos equipamientos deportivos, se cambian las rejillas de las canaletas y se protegen con elementos metálicos pues todas las puertas y ventanas, todos elementos susceptibles de ser dañados por los balonazos. El alumbrado en este caso ya está cambiado, se ha hecho una actuación en este año, con lo cual con esta actuación cumplimentamos también las actuaciones que hemos hecho tanto en ventas como en el Estadio Ungal, ahora con esta de sustitución de todo el alumbrado del campo de fútbol por alumbrado LED. Ya solo nos quedaría el de San José Obrero. Esta es una imagen del campo en el cual el elemento que os he comentado que se demuele es esta banda de hormigón
que se demuele para rebajarlo y conseguir que la hierba artificial llegue hasta el fondo. Los banquillos que se sustituyen, las canaletas, las redes de protección también, que están ya agujereadas y demás, se sustituyen por redes nuevas. Y esta sería un poco el esquema del paquete de césped artificial que vamos a acometer, con una malla de elástica primero, el geodren que es aquí marcado en rosa, y luego ya el césped artificial que está lastrado con arena y con caucho. De manera que bueno, pues el juego evite el estado del campo evite las lesiones, se unificará la planimetría para evitar esos pequeños desniveles y encharcamientos. Esta actuación tiene un presupuesto de 398.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Se empezará a acometer probablemente ya hacia mediados finales de mayo, cuando bueno, pues el campo, acorde con los clubs que lo utilizan, es cuando cesan un poco su actividad. ¿Continúo con la siguiente? ¿Hago las 3 seguidas ya? Sí. La siguiente actuación que se ha aprobado es la renovación de la instalación del alumbrado público en diversas zonas. Como en campañas anualmente llevamos hacemos campañas puntuales en diferentes zonas de sustitución del alumbrado LED de parte del alumbrado público, y aprovechamos también esta actuación para mejorar los niveles de iluminación en algunas zonas en las cuales hemos detectado como puntos negros o zonas mal iluminadas. Las zonas en las que actuamos en esta fase son fundamentalmente la zona de la calle Hendaya, una zona justo en la calle Berchola Iztapide para dar continuidad a la reurbanización que hemos hecho actualmente, que hemos cambiado en la plaza Berchola Iztapide, que hemos cambiado el alumbrado, en la zona de Artía, toda la zona de Arrobieta, y la zona de Beovia, y luego lo que es la zona de Perujarán. En cada una de las zonas sobre las que actuamos, modificamos parte del alumbrado, no todo, o sea, no modificamos columna y luminaria. En los casos en los que se puede mantener la columna, modificamos solo la luminaria, buscando que el conjunto estético entre la columna de fundición que tenemos actualmente y la luminaria que pongamos, pues sea un conjunto estético pues que quede bien, y no solo bueno, pues que ilumine, ¿no? Que al final vamos buscando sustituir el mayor número de luminarias, porque al final esto redunda en un ahorro económico importante, además de la contaminación lumínica que evitamos. Y además pues mejoramos un poco la iluminación en zonas en las cuales hemos detectado que mejoramos la uniformidad, y zonas en las que hemos detectado que los niveles de iluminación son bajas. En esta zona de Beovia reforzamos fundamentalmente el alumbrado de este aparcamiento, que ahora mismo está con unos globos bajos y hay poca iluminación, y también vamos a aprovechar para mejorar el alumbrado del frontón, que es una demanda que se nos ha trasladado en diversas ocasiones. En esta zona de aquí fundamentalmente mantenemos las columnas existentes, que son de fundición villa, y sustituimos el globo actual por este tipo de luminaria. Mejoramos también cableados, el cuadro eléctrico, y renovamos un poco la instalación completa. El segundo cuadro sobre el que actuamos es en la zona de Artía, en la zona de Beovia, de la zona de la calle Arrobieta, y lo que hacemos es, por un lado, Darío de Regoyos. Continuamos con el alumbrado que ya veníamos en la anterior parte de Darío de Regoyos. Esta zona, como tiene una anchura importante, sustituimos las columnas y ponemos columnas altas que nos permita alumbrar tanto lo que es el aparcamiento como el vial. Sustituimos los focos que hay en las casas túnel, para mejorar también la iluminación, toda la iluminación del Parque Arrobieta, y toda la calle José María Iparraguirre, y bueno, toda esta zona. Vamos buscando luminarias que, por un lado, que ya existen en el entorno, en las cuales ya hemos sustituido en numerosas ocasiones globos por este tipo de luminarias, por la luminaria Luma, que también se ha utilizado bastante en esta zona, y luego pues mejoramos la zona del parque con una luminaria que va a mejorar, que va a garantizar más la seguridad y mejorar el nivel de iluminación.
La otra zona sobre la que actuamos es la que he comentado para dar continuidad a la actuación de Bertxola y Uztapide, que renovamos en esta primera parte el alumbrado, y aquí lo que hacemos es continuar en lo que es en esta calle con una columna. Aquí sustituimos también las columnas y hacemos una columna doble que permite el alumbrado de las aceras y la calzada, y mejoramos todo lo que es el alumbrado del parque este que hay aquí, con una columna con unos focos para iluminar la zona de juegos infantiles y mejorar, digamos, todo el alumbrado de esta zona. La calle Hendaya también, en este caso, sustituimos lo que son las columnas y las luminarias también, porque bueno, este es un vial bastante amplio que con las columnas de 3,20 metros que tiene ahora no se garantizaban unos niveles de uniformidad adecuados. Entonces lo que hacemos es cambiar prácticamente la misma ubicación de donde están ahora, ponemos unas columnas un poquito más altas con unas luminarias que nos permiten mejorar la uniformidad. Y por último, la última parte en la zona en la que actuamos sería la zona de Perujarán, que aquí mantenemos lo que es la columna existente y sustituimos lo que es las luminarias y añadimos algún punto de luz en alguna zona que hemos detectado que el nivel de iluminación no es adecuado. Con todo esto, ¿qué hacemos? Reducimos fundamentalmente el consumo. La instalación actual tiene una instalación de 86.892 vatios instalados y la proyectada 47.791. Con lo cual, bueno, en el consumo anual, considerando una media de unas 4.200 horas al año, nos salen estos datos de 364.946 kilovatios hora al año, que sería lo que consumimos actualmente, y tras la reforma pasaremos a consumir 200.722, que supone un ahorro de un 45% en la factura eléctrica, además de otros ahorros que conseguimos en que al bajar la potencia instalada podemos bajar la potencia contratada, y ese factor también nos va a permitir, aunque en menor medida, nos supone también un ahorro. Entonces, bueno, haciendo una estimación al precio de la energía que estamos pagando hoy, porque bueno, esto como va variando, estaríamos hablando de un ahorro anual de unos 50.000 euros. El presupuesto de ejecución de estos trabajos es de 635.000 euros aproximadamente y tiene un plazo de ejecución de 8 meses, que bueno, es amplio fundamentalmente por el plazo de entrega de las luminarias, no tanto porque una vez que las luminarias están aquí el trabajo se ejecuta rápido, pero sí que cuesta bastante que las luminarias, los plazos de entrega de las luminarias, por diferentes motivos de transporte, si no es el material que viene de China, es la guerra de Ucrania, y si no, entonces bueno, pues hemos cubierto un poco el plazo de entrega para poder cumplirlos. Y la última actuación que se ha aprobado también es el reasfaltado del paseo de Blaya, a la espera de poder llegar a reurbanizarlo, bueno, pues teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra el paseo, tanto las aceras como la calzada, con diferentes parcheos, las cunetas bastante reventadas, bueno, pues de diferentes actuaciones que han ido haciendo los diferentes empresas de infraestructuras, tanto Chingudi, Iberdrola, telecomunicaciones y demás, pues la calle se encuentra totalmente llena de parches, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una actuación de mejorar tanto el asfaltado de la acera como del vial, la renovación de la contracinta, colocar baldosa podáctil en las zonas de los pasos de cebra, bueno, la nivelación de todas las tapas de arquetas, tanto de alumbrado como de alcantarillado. Aprovechamos también esta actuación para modificar el alumbrado público, mejoramos, ya que tenemos que actuar sobre la pavimentación, renovamos lo que es la red de alumbrado público y toda la iluminación, de manera que ya damos una regularidad a la interdistancia que hay entre las luminarias, que ahora mismo hay en algunas zonas está hasta 40 metros entre una y otra, en otras está 20, pues bueno, conseguimos una iluminación más uniforme, y bueno, pues luego el pintado y la señalización horizontal y vertical. Entonces, bueno, el tramo sobre el que actuamos es desde la parte baja de la carretera de Blaya hasta, digamos, la rotonda del cementerio, en diferentes zonas, tanto en lo que es en calzada como, bueno, pues como la contracinta y las aceras.
Y bueno, el presupuesto, el alumbrado, como os he comentado, lo renovamos totalmente, tanto columnas como luminarias. Y bueno, esta actuación tiene un presupuesto de 221.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Perfecto, gracias Ana por la información. No sé si tenéis alguna cuestión. Y si no, pasaríamos al punto número 3 de control de órganos resolutorios. ¿Hay alguna cuestión? ¿No? Íñigo, nada, ¿no te animas? Bien. Punto número 4 de ruegos y preguntas. Estamos concentrados todos en los presupuestos, estamos en vacaciones. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues nada, mila esker, ondo pasa. Bai.